buenas tardes, señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediría al secretario general proceda a verificar la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de todos los magistrados integrantes de este pleno y por lo tanto se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general dé cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Ricardo César González Baños respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-002-2015, promovido por el C. José Luis Vargas López, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas, síndico municipal, regidor primero y regidor quinto respectivamente, en contra de la negativa del presidente y tesorero municipal de Acaxochitlán, Hidalgo, de pagar el aguinaldo presupuestado para el ejercicio fiscal del año 2014. Es tanto, magistrado presidente. Tiene la palabra el magistrado doctor Ricardo César González Baños. Muchas gracias, señor presidente, compañeros magistrados, señor secretario. Me referiré al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del expediente TEH-JDC-002-2015. El proyecto que someto a su consideración es el relativo a la resolución que recae dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por José Luis Vargas López, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas, radicado en este tribunal. El citado juicio lo promovieron los referidos actores, señalando como autoridades responsables al presidente y tesorero municipal del Ayuntamiento de Acaxochitlán, Hidalgo. Los antecedentes inician el día 19 de diciembre de 2013, cuando los integrantes del Ayuntamiento de Acaxochitlán, Hidalgo, aprobaron el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, puntualizando los sueldos de funcionarios y regidores. El día 22 de diciembre de 2014 fueron notificados del cambio de la sesión programada para el día 23 de diciembre de 2014, la que se pospuso para el día 29 posterior, convocada con motivo de la modificación a los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, sesión que se llevó a cabo sin elaborarse ni firmarse acta alguna. Con fecha 29 de enero de 2015, los hoy actores firmaron el acta de asamblea realizada y votada el 29 de diciembre del 2014 ante la presencia del conciliador municipal, quien levantó fe de hechos, haciendo constar que dicha acta era firmada bajo protesta de los inconformes, toda vez que a decir de ellos, la misma presentaba diversas inconsistencias, en tanto que los demás integrantes de la asamblea firmaron de conformidad esta acta. El día 27 de enero del año 2015 se convocó a sesión para abordar diversos temas, entre otros el correspondiente al número 3 del orden del día, presentación y firma de las actas número 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 y 27, de fechas 24 de junio, 25 de junio, 28 de julio, 27 de agosto, 17 de septiembre, 19 de septiembre, 22 de septiembre, 29 de septiembre, 2 de octubre, 15 de octubre, 27 de octubre y 29 de diciembre de 2014 respectivamente, así como el acta número 1 de fecha 23 de enero de 2015. El día 4 de febrero de 2015, los actores ingresaron demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional por la omisión de pago por concepto de aguinaldo correspondiente al año 2014, el que a su decir fue debidamente presupuestado para el ejercicio fiscal 2014, considerando que el mismo había sido indebidamente retenido por el presidente y tesorero del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.
El día 23 de febrero de 2015, este Tribunal Electoral emitió acuerdo plenario en el sentido de declararse incompetente para dar trámite a resolver al expediente TEH-JDC 002/2015. Inconformes con el mencionado acuerdo, el 2 de marzo de 2015, los actores promovieron juicio ciudadano ante la Sala Superior, el cual quedó identificado con la clave sub-JDC 769/2015. El 18 de marzo de 2015, la Sala Superior acordó remitir los autos del juicio a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, para que substanciara y resolviera en plenitud de jurisdicción dicho medio de impugnación. El 31 de marzo de la presente anualidad, la Sala Regional Toluca emitió sentencia en el expediente ST-JDC 176/2015, en donde se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que de no actualizarse ninguna causal de improcedencia dentro del juicio ciudadano en comento, conozca y resuelva el escrito inicial de la demanda presentado por los hoy actores. Con fecha 14 de abril del año en curso se recibió el oficio suscrito por la magistrada titular de la primera sala del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado, a través del cual remite el expediente 47/2015, constante en 223 fojas útiles, que guarda relación con el juicio en que se actúa para su debido trámite y resolución correspondiente. El 15 de abril del año en curso se requirió al presidente municipal constitucional de Acaxochitlán, Hidalgo, por conducto del magistrado presidente de este tribunal, diversa documentación, entre la que se encontraba los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2013 y 2014 de este municipio de Acaxochitlán, el acta o documento que contenga la modificación del presupuesto de egresos del año 2014, dentro de la cual se describen o detallan los cambios realizados en dicho presupuesto, y el acta de sesión de Cabildo de fecha 29 de diciembre del 2014, dentro de la cual se aprobó la modificación citada. En fecha 20 de abril de 2015 se tuvo por recibido oficio suscrito por el licenciado Eric Arnulfo Sosa Campos en su carácter de presidente municipal de Acaxochitlán, Hidalgo, dando cumplimiento al requerimiento citado anteriormente. En su oportunidad, el magistrado ponente, al no advertir causas de improcedencia, admitimos a trámite la demanda y al no existir diligencias pendientes se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado para dictar la sentencia, la cual se hace en estos términos. El proyecto que someto a su consideración en esta sesión y que les ha sido oportunamente circulado, se analiza en el primer punto del considerando lo atinente a la jurisdicción y competencia que tiene este tribunal para conocer sobre el asunto planteado por el actor. En el segundo punto considerativo se analizaron los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación en que se actúa, arribando a la conclusión de que el presente medio de impugnación reúne los requisitos contemplados en los artículos 350, 351, 352, 433 y 434 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. En el tercer punto considerativo se realiza un resumen de los agravios expuestos por los promoventes. Ahora bien, por lo que hace al considerando cuarto, se refiere al correspondiente estudio de fondo, lo cual se realiza en estos términos. Esta ponencia advierte que los promoventes manifiestan como motivos de inconformidad los siguientes: la suspensión del pago de aguinaldo del año 2014, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 115, fracción cuarta y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 157 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículo 67, penúltimo párrafo, y 69, último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. En consecuencia, la afectación a su derecho de ejercer el cargo para el cual fueron electos dentro del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, como síndico, procurador y regidores respectivamente. Ahora bien, en este contexto se concluye que las pretensiones de los promoventes en lo medular consisten
en lo siguiente. Primero, se ordene al presidente y tesorero municipal de Acaxochitlán Hidalgo procedan a realizar el pago de aguinaldo debidamente presupuestado para el ejercicio fiscal 2014 y se fije un término cierto para el efecto de que el presidente y tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Acaxochitlán Hidalgo realicen el pago correspondiente a la remuneración por concepto de aguinaldo. Por ende, la litis en el juicio se circunscribe a determinar si la autoridad señalada como responsable en su actuación vulnera el derecho político a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo de los ciudadanos José Luis Vargas López, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas, al no realizar el pago de aguinaldo del año 2014 a cada uno de ellos. Los promoventes manifiestan en su escrito inicial que el acto de autoridad que citan les agravia en base a las siguientes manifestaciones: la negativa por parte del presidente y tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Acaxochitlán, de realizar el pago de aguinaldo previsto en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, inherente al cargo de elección popular que vienen desempeñando cada uno de ellos. Que las autoridades responsables estuvieron reteniendo el pago de aguinaldo relativo al periodo fiscal antes enunciado, ya que a su decir dicho pago fue previsto en el presupuesto de egresos 2014. Por ende, dicha afectación al derecho a la remuneración constituye violaciones inminentes a los derechos político-electorales de ejercer el cargo público para el cual fueron electos. Bajo este marco jurídico, esta ponencia ha analizado en su totalidad los agravios planteados por los promoventes, los informes circunstanciados rendidos por las autoridades responsables, el caudal probatorio que obra en autos del medio de impugnación y las diversas disposiciones legales aplicables al caso en estudio. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que los agravios planteados por los promoventes resultan infundados en base a los siguientes razonamientos. Ha quedado plena y legalmente acreditado que José Luis Vargas López, en su calidad de síndico municipal, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas, en su calidad de regidores municipales, son miembros del Ayuntamiento de Acaxochitlán Hidalgo y que en virtud de la representación popular que ostentan y el derecho político a ser votados en su vertiente a ocupar y desempeñar el cargo, dichos servidores perciben una remuneración que la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo denominan dieta de asistencia, la cual se determina anualmente en el presupuesto de egresos del municipio en comento. Asimismo, quedó acreditado que en el mes de julio del 2014, el Ayuntamiento de Acaxochitlán Hidalgo recibió escrito dando observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo respecto a su presupuesto de egresos del año 2013, al haber realizado un pago indebido a los miembros de la Asamblea Municipal por concepto de aguinaldo, por lo que dicha Asamblea, en sesión de fecha 29 de diciembre del año 2014, sometió y aprobó por mayoría calificada una modificación al presupuesto de egresos del año 2014, lo anterior a efecto de no ser sujeto de una nueva observación por parte de la Auditoría Superior, lo que a juicio de la mayoría calificada del órgano colegiado municipal constituye una causa justificada para la modificación del presupuesto de egresos, lo que trajo como consecuencia que no se realizara pago por concepto de aguinaldo al síndico y regidores, miembros del Ayuntamiento de Acaxochitlán Hidalgo, relativo al año 2014. Lo que a decir de los promoventes, en el presente medio de impugnación les causa una afectación a su derecho a desempeñar el cargo de síndico y regidores, para los cuales fueron electos. Esto en virtud de que consideran se afecta su derecho constitucional a ser votados, toda vez que la determinación de no pago de aguinaldo no se deriva de un procedimiento seguido ante autoridad competente, que dicha determinación es realizada por el presidente y tesorero municipal de Acaxochitlán Hidalgo, y que la suspensión de pago de aguinaldo pone en riesgo el ejercicio eficaz e independiente de la representación popular que tienen en virtud de la remuneración aguinaldo, a la que tienen derecho, es obligatoria e irrenunciable.
Sin embargo, contrario a lo que manifiestan los promoventes, debe señalarse que la modificación al presupuesto de egresos 2014 del Ayuntamiento de Acaxochitlán Hidalgo fue aprobada por las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Municipal mediante sesión de cabildo de fecha 29 de diciembre de 2014, lo que trajo como consecuencia el no pago de aguinaldo al síndico y regidores integrantes de la Asamblea. Es decir, no fue una determinación que se haya tomado mutuo propio por las autoridades municipales señaladas como responsables, además de que dicha modificación se realizó por la autoridad competente como máxima autoridad municipal, en este caso la Asamblea, órgano máximo del municipio. Lo anterior en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en la sesión de cabildo antes citada, estuvieron presentes los promoventes de este medio de impugnación. Incluso participaron en la discusión y votación de la citada modificación al presupuesto de egresos del ejercicio 2014, decisión que deben acatar los promoventes aun y cuando no estuvieron de acuerdo con ella. Esto en virtud de que la modificación se aprobó por 10 votos a favor, 3 en contra y una abstención, lo que significa una mayoría calificada de la Asamblea Municipal, de conformidad con los artículos 56, fracción primera, inciso S, y 95 párrafos primero, tercero, cuarto, fracción novena de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Máxime que a partir de que tuvieron conocimiento de la aprobación a la modificación del presupuesto de egresos 2014, los promoventes tuvieron la posibilidad legal de inconformarse en la vía y forma que fuese pertinente al caso, situación que no se encuentra acreditada en autos, debiendo los promoventes estar a las consecuencias jurídicas de esta omisión. Como se ha mencionado, quedó plenamente demostrado que el presupuesto de egresos 2014 del municipio de Acaxochitlán Hidalgo efectivamente fue modificado y aprobado por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento como órgano máximo municipal con la finalidad de establecer el no pago de aguinaldo en virtud de la modificación al presupuesto de egresos, resultando relevante que esta modificación fue realizada cumpliendo todos y cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 95, quinquies, fracción novena de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. A mayor abundamiento debe precisarse que de acuerdo con lo previsto por el artículo 126 constitucional, el pago de aguinaldo a los representantes populares está sujeto a la condición de que esté comprendido dentro del presupuesto de egresos del propio ayuntamiento, de tal manera que no se irroga agravio a los hoy justiciables, puesto que la remuneración relativa al pago de aguinaldo fue excluida del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por decisión de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Municipal, máxima instancia decisoria, en este estricto acatamiento a la normatividad legal y constitucional aplicable al caso, como ha quedado analizado en este contexto. Pues ese es el proyecto. Por ende, propongo a este pleno que con base a la valoración del material probatorio que autos, del análisis al marco normativo correspondiente y de acuerdo a los razonamientos lógicos jurídicos expuestos, se declaran infundados los agravios esgrimidos por los promoventes José Luis Vargas López, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas. Es cuanto, señores magistrados, señor presidente. Gracias, doctor Ricardo César González Baños. Compañeros magistrados, está a consideración el proyecto expuesto por el magistrado Ricardo. Si existen comentarios. Adelante, magistrado Manuel Alberto Cruz. Gracias, señor presidente, compañeros magistrados. Creo que aquí vale la pena hacer alguna serie de precisiones. Son fundamentalmente tres. Cuando los promoventes instaron la demanda en contra del presidente municipal, se funda en el artículo 115 constitucional. El artículo 115 de la Constitución Federal establece la autonomía de los municipios, pero también señala como máxima autoridad propiamente al ayuntamiento. Las decisiones que tome el ayuntamiento
en función también del 115 fracción cuarta que ellos invocan, dicen que ellos administrarán libremente su hacienda. Pero esto tiene que ser de común acuerdo o en razón de los acuerdos que tomen el propio ayuntamiento. También fundan en el artículo 127 constitucional, que se refiere a las relaciones laborales, precisamente bajo el contexto de que la autoridad superior del ayuntamiento o del municipio lo es al ayuntamiento, tanto el síndico procurador como los regidores no tienen carácter de empleados. Aquí, es decir, aquí no tienen una relación jurídica o contractual con algún patrón, ellos son los patrones. Es decir, como en una empresa, si yo soy miembro de una empresa, no voy a pedir que la empresa me otorgue aguinaldo si yo primero no lo consiento. Al hacer este mecanismo de modificación constitucional por una justificante causas de fuerza mayor que ellos establecen, que es que ya la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, al hacer revisión de sus cuentas, les dijo, oye, 2013 pagaste indebidamente el aguinaldo. Pues ellos hicieron los procedimientos para no volver a incurrir en esta falta. Al hacer estos movimientos, y precisamente como acertadamente lo señalaba el magistrado González Baños, basados en el artículo 95 quinques de la Ley Orgánica Municipal, que establece una serie de lineamientos. ¿Cuál es el primero? Que la modificación se haga durante el periodo del ejercicio fiscal correspondiente, y esto comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Se hizo el 29 de diciembre, estaban dentro de este parámetro. Segundo, que haya causa justificado de fuerza mayor, que como repito fue la observación que ya le había hecho la Auditoría Superior. La Auditoría Superior es el órgano revisor por parte del Congreso del Estado para supervisar el gasto adecuado de los dineros públicos del erario municipal. Tercero, que haya una mayoría calificada para aprobar este asunto. Como podemos observar, cuando se desprende de las actas, bueno, pues, efectivamente los hoy dolientes se encuentran que dos votaron en contra, 3 votaron en contra, hubo una abstención y los demás votaron a favor, es decir, hubo el 50% más 1 que aprobó esta decisión. Al tomarse en consideración estos, ellos mismos tuvieron los elementos en su momento oportunos de carácter administrativo, fiscal, según sea el caso, o lo hubieran analizado, para poder combatir esta resolución. Sin embargo, hoy atienden a que se está vulnerando la esfera de sus derechos políticos del ciudadano, que yo creo que no es así, porque como ellos mismos lo probaron con los elementos que nos aportaron, durante todo el año le estuvieron pagando sus dietas de asistencia, que es lo que les da derecho a la ley. El aguinaldo como accesorio, no como relación laboral de trabajador, que queda muy claro, del 127, antes tuvo que haber sido aprobado como lo establece el artículo 126, debió haber estado aprobado en el presupuesto. Si el presupuesto sufrió modificaciones en los términos que ya lo comentamos con antelación y estas se califican de legales, pues evidentemente los hoy oferentes o hoy justiciables no tienen derecho a ese pago. Luego entonces mi punto de vista es de que pues son infundados sus agravios y por tanto estaría para otorgar a favor del proyecto mi voto. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Gracias, magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Compañero Fabián, ¿existe algún comentario? Adelante, por favor. Buen día a todos. Sí, me parece que la base de la respuesta al planteamiento que nos hacen los justiciales en este asunto, lo centraríamos básicamente en lo que dicen los artículos 126 constitucional y 127. El 126 nos dice que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Y el 127 nos dice que los servidores públicos de la Federación, entre otros, y de los municipios, recibirán una remuneración adecuada y renunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión proporcional a sus responsabilidades. Esta remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes y nos va diciendo bajo las siguientes bases, nos va diciendo en qué casos.
Bueno, este es un caso interesante porque normalmente este tribunal pues ha optado por ser garantista de manera sistemática, no en unas ocasiones sí, en otras ocasiones no, quizás dependiendo de qué humor amanezcamos. Creo que aquí hemos sido muy congruentes en ese sentido y hemos sido eminentemente garantistas, tratando de proteger siempre los derechos fundamentales, que es un mandato de la propia Constitución y las convenciones internacionales que ha firmado México y aún las que no ha firmado. En ese sentido, de acuerdo con todas las pruebas que obran en el expediente, tanto las que ofrecieron las partes como las que el tribunal recabó, como la relación que existe entre estos elementos probatorios, las reglas de la experiencia, la lógica de la sana crítica, todo ello debidamente entrelazado, adminiculado, me parece que es correcto que nos lleve a la decisión de que los hoy justiciables no tienen razón cuando pretenden que se les cubra el pago de aguinaldo del 2014, ejercicio fiscal 2014, porque, como ya se ha dicho aquí, se cubrieron todos los requisitos pertinentes por parte de la mayoría del ayuntamiento. Fue una decisión de la propia asamblea municipal, como máxima instancia de decisión del municipio. Fue una decisión excluir ese aguinaldo, esa remuneración del presupuesto 2014. Si bien en un primer momento, en la aprobación del presupuesto para ese año, estaba contemplado, después en atribución que la propia asamblea tiene y con fundamento en lo que la ley dice, pues ellos excluyeron esa prestación, y esto es legal y es constitucional, porque por eso comencé leyendo el 126 cuando dice, sí, siempre y cuando esté presupuestado, esté dentro del presupuesto. Al ya no estar dentro del presupuesto, al ser excluido por mayoría calificada, pues es legal que ya no corresponda el pago de aguinaldo, no solo a los que vienen a inconformarse, sino a nadie, ni al presidente, ni al síndico, ni a los demás regidores, a nadie. Ahora, se dice que a juicio de la asamblea hay una causa justificada para esta modificación, que fue precisamente la observación que la Auditoría Superior del órgano legislativo local les había realizado para el ejercicio del 2013, en el sentido de que se hablaba de que indebidamente se habían pagado aguinaldo. Yo le pongo comillas a esa palabra indebidamente, porque ya hemos visto que la propia Constitución dice que sí corresponde aguinaldo a estos servidores públicos, siempre y cuando esté presupuestado. Entonces, en una parte del proyecto escuché que el magistrado propone y razona en el sentido de que, pues al no haber los hoy justiciables impugnado esas observaciones o las decisiones de la auditoría que los llevaron después a modificar el presupuesto, al no haber impugnado en tiempo y forma por la vía legal que correspondiese, pues entonces tácitamente están aceptando las consecuencias de esa decisión de la auditoría. Insisto, entrecomillado, indebido pago, porque la Constitución los protegía en ese momento, estaban protegidos porque estaba presupuestado. Hoy este tribunal no puede protegerlos porque al permitir ellos que se sacara del presupuesto y al no haberlo impugnado debidamente y en su caso obtener una decisión favorable, pues en este momento ya no se puede porque ya se excluyó del presupuesto. Entonces por eso digo que el tribunal normalmente es garantista, pero pues no puede ir más allá de las reglas básicas del debido proceso y los principios torales de la Constitución. Entonces me parece que, pues digo, lamentablemente en este caso sí se estimaría que son pues infundados los agravios de los promoventes, precisamente por esa omisión de no impugnar en tiempo y forma lo que debieron impugnar. Esa es la opinión y por supuesto pues estamos apoyando lo que el magistrado González propone. Gracias, magistrado Fabián. Yo quisiera resaltar que este asunto
ya habíamos tenido conocimiento nosotros. Y nosotros nos habíamos declarado incompetentes por considerar la naturaleza administrativa del asunto. ¿Qué sucede? Lo remitimos al Tribunal Fiscal Administrativo y los interesados acuden a la Sala Superior, y la Sala Superior remite el asunto a la Sala Regional, y la Sala Regional le da entrada y nos ordena conocer del asunto. Esto es algo que está sucediendo de manera frecuente en todo el país, tratándose de juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. De hecho, ya la Sala Superior emitió un acuerdo que ya no va a conocer de entrada de los juicios de protección y tienen que conocer las salas regionales. Esto significa que a diario se está escribiendo la historia y los avances en la democracia de este país desde el punto de vista de estos juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Todos los tribunales electorales del país, tanto los locales como las salas regionales como la Sala Superior, hemos venido reinventando este juicio para proteger o buscar proteger en todo momento a los ciudadanos. En este caso no lo podemos hacer, como efectivamente lo comenta el proyecto, y no lo podemos hacer porque la decisión del no pago de aguinaldo fue tomada por el órgano máximo del cual se compone, en este caso, Acaxochitlán. Resulta ser que es aprobado por mayoría. A la observación de la Auditoría Superior al pago indebido de aguinaldo, porque así lo manejan, ellos no lo combatieron como municipio, como ayuntamiento. Lo pudieron haber combatido porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí prevé diferentes tipos de prestaciones, siempre y cuando estén autorizadas y aprobadas en su presupuesto de egresos. Esto no significa que se siente un precedente en el que podemos determinar nosotros que los regidores no tienen derecho a un aguinaldo y que solamente tienen derecho al pago de dieta de asistencia, que ese término de dieta de asistencia es el que se maneja en diferentes ordenamientos legales y en la mayoría de los criterios jurisprudenciales, en las diferentes tesis. Mas, sin embargo, no podemos dar por hecho que los regidores no tienen derecho a un aguinaldo. Sí pueden tener derecho a un aguinaldo siempre y cuando lo aprueben debidamente en los términos que la propia ley establece. Resulta ser que modifican el presupuesto de egresos 2013, 2014 y 2015 y sacan ese rubro del presupuesto y lo aprueba la mayoría. Estamos imposibilitados nosotros para vulnerar la autonomía municipal, sobre todo porque obtuvieron la mayoría, ya lo mencionaba aquí el magistrado Manuel, ¿no? Que se necesita el 50% más uno. En este caso hubo 3 votos en contra, una abstención, pero la mayoría se pronunció por retirar del presupuesto. Lo hicieron antes del 31 de diciembre, también es algo de resaltar, fue el día 29 de diciembre, antes de que concluyera el ejercicio fiscal. Esto significa que nos atamos de manos para poder, en este caso, siendo garantistas, como comenta el magistrado Fabián, y atentos al principio pro persona y de acuerdo con lo que establece el artículo 1 de la Constitución, en este caso no podemos nosotros fallar a favor de ellos por todo esto que ya comentamos. Y seguramente muchos juicios de protección seguirán dando de qué hablar a lo largo de todo este tiempo en el que, insisto, se está evolucionando y se está reescribiendo la historia en materia democrática de este país. Y por supuesto que me voy a sumar al proyecto del magistrado Ricardo. No sé si existe algún otro comentario. Adelante, magistrado Ricardo, por favor. Gracias, presidente. Yo nada más quisiera comentar que en este asunto, lo cierto es muy complicado el asunto, se ve muy sencillo, pero es muy complicado. Es una línea muy delgada en donde tenemos que analizar todo el contenido, todo el material probatorio.
Yo uno de los puntos que analizaba es que la Auditoría Superior, al momento de hacer ese requerimiento, en sí no tenía como finalidad el que se retuviera o se dijera que era un pago indebido, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado ahí. Lo que la Auditoría Superior del Estado decía era, justifica el aguinaldo que fue entregado en el presupuesto de egresos del 2013. Yo creo que en este caso, si se hubiera justificado, no sé, de alguna manera administrativamente ese pago, hubiera quedado perfectamente justificado y el presupuesto de egresos del 2014 hubiera sido aprobado sin ningún problema. Aquí la situación es de que se hace una asamblea en donde efectivamente la mayoría dice tenemos que modificar el presupuesto. ¿Por qué? Porque nos está llamando la atención la Auditoría Superior y en este efecto quitamos nosotros el rubro de aguinaldo. Pero eso no es lo que se pedía por parte de la auditoría, sin lugar a dudas. Sin embargo, la asamblea lo aprueba, va más allá y lo aprueba, en lugar tal vez de que se hubiera impugnado por alguna otra vía en ese momento en que se estaba solicitando la justificación de ese aguinaldo que había sido entregado en el 2013. Entonces, de ahí deriva toda esta serie de complicaciones que se van dando, hasta donde, bueno, en el momento en que dicen tenemos que hacer una asamblea, yo no estoy de acuerdo, yo no tengo por qué regresar ese dinero, no tengo por qué me lo quiten, por qué pagarlo, si es algo que ya es erogado, y algo importante que se trata de un derecho adquirido ya, un derecho que por ley pues ya lo tenían ellos establecido, es un derecho que ya se lo habían ganado. Por eso la Auditoría Superior les dice, justifícalo, no sé cómo, pero tú justifícalo. Más no es que esté indebidamente, como se ha dicho, lo decía muy claro el magistrado Fabián. ¿Se tiene el derecho a ese aguinaldo? Claro, pero por supuesto que se tiene el derecho. Claro, pero la auditoría dice justifícalo. ¿Cómo lo vas a justificar? El problema deriva en ese momento, en que no saben cómo justificarlo. Y dicen, lo más sencillo, ¿sabes qué? Hay que modificar el presupuesto y para que no siga habiendo problemas, en este año 2014 lo sacamos de este rubro. Pero yo creo que eso ni era necesario. Desafortunadamente, al momento procesal en que nos encontramos, pues nosotros ya nos encontramos atados de manos, porque efectivamente es una modificación a presupuesto que se realiza con todos los requisitos que se necesitan para que la Asamblea pudiera haber hecho esa aprobación de esa modificación. Lo que se analiza que es, a lo mejor si hubiera algún detalle por ahí en la modificación del presupuesto que no se encontró, y bueno, pues yo creo que de ahí deriva todo este problema, este enrollo. Yo de mi parte es todo y muchas gracias, presidente. Compañeros, ¿algún otro comentario? Si no existen comentarios, le pediría al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el proyecto. Magistrado doctor Ricardo César González Baños. Magistrado licenciado Fabián Hernández García. Magistrado licenciado Alejandro Viv Nicolás. Con el sentido del proyecto. Señor presidente, señores magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se pide al secretario de lectura los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-002-2015, promovido por José Luis Vargas López, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas, síndico municipal, regidor primero y regidor quinto respectivamente, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer y resolver el presente juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, en virtud de los razonamientos lógico-jurídicos expresados, en el considerando cuarto de la presente resolución, se declaran infundados los agravios formulados por los ciudadanos José Luis Vargas López, María Salomé Vieira Herrera y Cayetano Arroyo Vargas. Tercero, notifíquese personalmente a los actores en el domicilio ubicado en privada de Ixtimalco, número 100, fraccionamiento Hacienda de Hidalgo en esta ciudad,
por oficio, con copia certificada de esta resolución, al presidente municipal de Acaxochitlán Hidalgo y al tesorero municipal de Acaxochitlán Hidalgo. Lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377 y 378 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase el conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Mediante oficio, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha 31 de marzo del 2015. Es tanto. Señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Señor presidente, señores magistrados, los puntos de la orden del día han sido debidamente agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 14 horas con 5 minutos del día de su inicio.